La noche del 19 de enero de 1974, mientras la Argentina vivía bajo un gobierno constitucional, una de las guarniciones militares más importantes del país fue atacada por una organización terrorista armada. No fue una protesta, no fue una manifestación, no fue un reclamo político. Fue un ataque planificado, armado y ejecutado contra una institución del Estado Nacional. Durante horas, el Regimiento de Caballería Blindada 10 y el Grupo de Artillería Blindado 1 en la ciudad bonaerense de Azul fueron escenario de combates, asesinatos, secuestros y terror. Un soldado conscripto fue asesinado en su puesto de guardia. Un jefe militar murió defendiendo su unidad. Una mujer fue asesinada delante de sus hijos y un oficial del ejército fue secuestrado para luego ser ejecutado meses después. Nada de esto ocurrió en una dictadura. Nada de esto fue producto de un vacío de poder. Ocurrió en democracia. Este video no busca reivindicar partidos ni banderas políticas. Busca reconstruir los hechos, exponer documentos y condenar sin ambigüedades el accionar terrorista que atentó contra las instituciones, el orden constitucional y la vida de argentinos. Porque atacar al ejército argentino es atacar a la nación, y sin instituciones no hay patria. Para comprender por qué una organización armada decidió atacar una guarnición militar del ejército argentino, es necesario retroceder a los años 1972 y 1973. En ese periodo, la Argentina transitaba una salida electoral luego de años de inestabilidad política. En marzo de 1973 se realizaron elecciones generales y meses más tarde asumió nuevamente la presidencia el general Juan Domingo Perón. Sin embargo, para la organización terrorista PRTERP, el retorno del orden constitucional no representaba una solución, sino un obstáculo. Desde su propia concepción ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo sostenía que ningún gobierno surgido del voto popular era legítimo si no conducía a una revolución armada. Para ellos, la democracia era un sistema a destruir y las Fuerzas Armadas una de sus principales instituciones a atacar. Así lo dejaron expresado en documentos internos y proclamas públicas donde anunciaban que no abandonarían la lucha armada aún con un gobierno constitucional en funciones. En 1973, el Ejército Revolucionario del Pueblo ya había realizado acciones de gran envergadura, copamientos de unidades militares, asaltos armados, secuestros y atentados. El objetivo era siempre el mismo: obtener armamento, demostrar capacidad operativa y desafiar abiertamente al Estado argentino. Ese mismo año, tras un frustrado ataque al Comando de Sanidad del Ejército, el Ejército Revolucionario del Pueblo fue declarado organización ilegal. Lejos de desarticularse, su conducción decidió escalar el conflicto. La orden fue clara: ejecutar una acción de alto impacto contra una unidad militar importante en pleno territorio continental y en democracia. La decisión de atacar la guarnición militar de Azul fue tomada por el Buró Político del ERP a mediados de 1973. No se trató de un hecho improvisado. Fue una operación planificada, estudiada y concebida como un golpe directo contra una institución fundamental de la nación. El mensaje que buscaban enviar no dejaba lugar a dudas. El terrorismo armado no reconocía límites, ni autoridades, ni la voluntad popular expresada en las urnas. Para el ERP, no cualquier unidad servía como objetivo. La elección de la guarnición militar de Azul respondió a criterios concretos: capacidad, simbolismo y oportunidad. Ubicada en la ciudad de Azul, a unos 250 kilómetros de la capital federal, la guarnición era una de las más importantes del país. En un predio de aproximadamente 40 hectáreas estaban asentadas dos grandes unidades del ejército argentino: el Regimiento de Caballería Blindada 10, histórico Húsares de Pueyrredón,
y el Grupo de Artillería Blindado 1. Se trataba de unidades fuertemente equipadas, con personal profesional, conscriptos y material blindado moderno para la época. Además, dentro del predio se encontraban depósitos de armas, municiones, talleres, galpones y viviendas de oficiales y suboficiales. Para una organización terrorista, el botín potencial era enorme. Un solo golpe exitoso podía significar cientos de armas y miles de municiones destinadas a alimentar la guerrilla rural en el norte del país. Pero Azul no era solo un objetivo logístico, también era un objetivo simbólico. Atacar una guarnición de esta magnitud, en plena democracia, significaba desafiar abiertamente al Estado argentino y demostrar que el terrorismo armado estaba dispuesto a cruzar cualquier límite. La fecha tampoco fue elegida al azar. Enero implicaba licencias de verano, dotaciones reducidas y menor actividad administrativa. Un sábado por la noche, con parte del personal de Franco, parecía el momento ideal para intentar el golpe. La conducción del ERP estaba convencida de que la guarnición podía ser tomada por sorpresa. Creían que enfrentarían a unos 50 efectivos. Esa apreciación, como se comprobaría pocas horas después, fue un error grave. La guarnición de Azul no era un blanco fácil, y el ejército argentino no estaba dispuesto a ceder una de sus unidades sin combatir. El ataque a la guarnición militar de Azul no fue improvisado, fue el resultado de meses de planificación, inteligencia previa y decisiones tomadas por la máxima conducción del ERP. A mediados de 1973, el buró político de la organización resolvió ejecutar una operación de gran escala contra una unidad del ejército argentino. Entre sus principales dirigentes se encontraba Mario Roberto Santucho, máximo jefe del PRT-ERP, junto a otros cuadros responsables de la estrategia armada. El objetivo era triple. Primero, demostrar que el terrorismo armado no reconocía la legitimidad del sistema democrático. Segundo, provocar una reacción institucional del Estado. Y tercero, apoderarse de armamento para sostener la guerrilla rural. Para ello, el ERP desplegó tareas de inteligencia sobre la guarnición de Azul. Se estudiaron accesos, rutinas, turnos de guardia y zonas sensibles del cuartel. Incluso, se confeccionaron planos detallados de las instalaciones, algunos de los cuales luego fueron publicados por la propia organización como material propagandístico. La información utilizada por los atacantes no provenía solo de observaciones externas. Parte de los datos fue aportada por un soldado conscripto destinado en la unidad, lo que permitió al Ejército Revolucionario del Pueblo estimar, erróneamente, una dotación reducida de efectivos. Con esos datos, la conducción terrorista organizó el ataque bajo una estructura militarizada. La fuerza principal fue denominada Compañía Héroes de Trelew, reforzada especialmente para la operación. El mando operativo quedó en manos de Enrique Gorriarán Merlo, uno de los cuadros más experimentados del ERP. La fuerza fue dividida en grupos con misiones específicas. Un grupo de aniquilamiento, encargado de reducir o eliminar a los defensores y tomar los puestos de guardia. Un grupo de carga, cuya misión era apoderarse del armamento y trasladarlo en camiones preparados de antemano. Y un grupo de secuestro, destinado a capturar a los jefes de la guarnición como rehenes. A estos se sumaban grupos de contención y postas sanitarias, desplegados fuera del cuartel para demorar la llegada de refuerzos y asistir a los heridos. En total, la operación involucró a decenas de hombres armados, algunos de ellos con experiencia previa en ataques a unidades militares. El armamento utilizado había sido obtenido en acciones anteriores: fusiles automáticos, ametralladoras, granadas, lanzacohetes y explosivos. Todo estaba calculado para un golpe rápido, nocturno y sorpresivo. Sin embargo, como ocurre muchas veces en el terrorismo armado, el plan partía de una premisa falsa: subestimar la capacidad de reacción de una institución que, aún sorprendida, estaba preparada para defenderse.
La noche del sábado 19 de enero de 1974 avanzaba con normalidad en la ciudad de Azul. Mientras gran parte del personal de la guarnición se encontraba de franco o descansando, la operación terrorista ya estaba en marcha. Cerca de las 8 de la noche, los grupos del Ejército Revolucionario del Pueblo ocuparon una vivienda ubicada a pocos kilómetros del cuartel, que utilizaron como base de concentración. Allí se reunieron los atacantes. Se colocaron uniformes similares a los del ejército argentino y se distribuyó el armamento. A las 22:15 comenzaron a desplazarse hacia la guarnición. El ingreso se realizaría por la zona posterior del cuartel, a través del polígono de tiro, avanzando en la oscuridad, en fila y en silencio. El plan dependía de un solo factor: la sorpresa. Pero ese factor se perdió en cuestión de segundos. Cuando la columna terrorista se aproximaba al puesto de guardia número 3, fue interceptada por el centinela de turno, el soldado conscripto Daniel Osvaldo González. Ante la voz de alto, los atacantes intentaron engañarlo, simulando ser personal del ejército. El soldado no se dejó convencer. Instantes después, fue abatido a tiros. Antes de caer, alcanzó a efectuar un disparo. Ese disparo alertó al resto de la guarnición. La sorpresa se había perdido. Lo que debía ser un copamiento rápido se transformó, desde ese momento, en un combate abierto. Los disparos iniciales pusieron en alerta a los puestos de guardia, al personal de servicio y a los oficiales que se encontraban en las viviendas cercanas. El oficial de servicio resultó gravemente herido, pero la reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, efectivos del ejército comenzaron a organizar la defensa, ocupando posiciones clave dentro del cuartel. La oscuridad, el corte de energía y la similitud de los uniformes generaron confusión, pero también dejaron en claro algo fundamental: la guarnición no estaba indefensa. Desde ese instante, el ataque dejó de ser una operación encubierta y pasó a ser un enfrentamiento armado contra una institución del Estado. Y el ejército argentino respondió. Tras perder el factor sorpresa, la operación del Ejército Revolucionario del Pueblo entró en su fase más crítica. Los atacantes se dividieron en subgrupos e intentaron cumplir sus misiones en medio de la confusión, la oscuridad y el fuego cruzado. Uno de los primeros objetivos fue el casino de oficiales. Allí, oficiales que habían sido alertados por los disparos iniciales improvisaron una defensa con las pocas armas disponibles. Lejos de rendirse, lograron replegarse, reagruparse y comenzar la recuperación de las instalaciones. En paralelo, otro subgrupo terrorista logró tomar la Guardia Central. Sin embargo, esta toma tuvo escasa relevancia militar. La guardia había sido rotada preventivamente y el edificio estaba custodiado solo por un conscripto. El verdadero punto decisivo del combate se dio en el sector del tanque de agua y la plaza de armas. Allí, suboficiales, soldados y oficiales del ejército lograron ocupar posiciones dominantes y montar una ametralladora pesada. Desde esa altura controlaron amplios sectores del cuartel y bloquearon el avance de los atacantes. El grupo de carga, cuya misión era apoderarse del armamento y retirarlo en camiones preparados de antemano, intentó ingresar a las salas de armas. Fue rechazado por el fuego preciso de los defensores. 2 de los camiones utilizados por el GERP fueron averiados. El tercero debió retirarse sin haber cargado una sola arma. La resistencia del personal del ejército impidió que los terroristas tomaran la plaza de armas, los polvorines y las baterías. El objetivo central de la operación, apoderarse del armamento, había fracasado. Mientras tanto, el combate se extendía por distintos sectores del cuartel. La confusión era total: uniformes similares, escasa visibilidad y el sonido constante de los disparos convertían la guarnición en un escenario caótico. Sin embargo, a pesar del desconcierto inicial, la defensa se consolidó. La institución atacada no colapsó, resistió, y esa resistencia marcó el destino del asalto.
Lo que había sido concebido como un copamiento rápido se transformó en una operación empantanada, con bajas, vehículos inutilizados y sin resultados concretos. A esa altura de la noche, el Ejército Revolucionario del Pueblo ya no controlaba la situación. Mientras el combate se desarrollaba en distintos sectores del cuartel, uno de los grupos del ERP logró avanzar más profundamente que los demás. Era el denominado Grupo Secuestro. Su misión no era militar, sino política y psicológica: capturar a los jefes de la guarnición como rehenes. Aprovechando la confusión y evitando los principales focos de resistencia, este grupo se desplazó hacia el sector de viviendas. Allí se encontraban el jefe de la guarnición y del Regimiento de Caballería Blindada 10, el coronel Camilo Arturo Gay, y el jefe del Grupo de Artillería Blindado 1, el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal. Ambos oficiales se dirigían al cuartel para sumarse a la defensa cuando fueron interceptados por los atacantes. En ese encuentro se produjo un enfrentamiento armado. El coronel Gay fue mortalmente herido. Su esposa, Nilda Irma Kazok de Gay, y sus hijos fueron tomados como rehenes. Bajo amenazas directas contra su vida y la de su familia, el teniente coronel Ibarzábal depuso las armas. Fue secuestrado y retirado del cuartel. A partir de ese momento, el ataque cruzó definitivamente un límite. El terrorismo armado ya no se enfrentaba a una unidad militar. Utilizaba civiles como escudos humanos. La esposa del coronel Gay, sus hijos y otros rehenes fueron trasladados a la herrería del cuartel, donde quedaron encañonados durante horas. Mientras tanto, el combate en el resto de la guarnición continuaba. La operación del Ejército Revolucionario del Pueblo estaba fracasando, pero la situación de los rehenes impedía una resolución inmediata. En la madrugada del 20 de enero, con la llegada de refuerzos militares y el cerco cerrado, los atacantes que permanecían en la herrería se negaron a rendirse. Exigieron la presencia de jueces, periodistas y abogados, y amenazaron con ejecutar a los civiles secuestrados. Finalmente, se ordenó una intervención para neutralizar a los terroristas y salvar a los rehenes. Durante esa acción, uno de los atacantes fue abatido. El otro, herido, alcanzó a efectuar un disparo. Ese disparo hirió de muerte a Nilda Irma Kazok de Gay. Murió poco después a los 42 años. Había sido tomada como rehén en su propia casa. Fue asesinada delante de sus hijos. Ese hecho no fue un daño colateral. Fue la consecuencia directa del accionar terrorista. Nada, absolutamente nada, puede justificarlo. Con el correr de las horas, la situación dentro de la guarnición comenzó a definirse. La resistencia del personal del ejército había impedido el copamiento de los puntos clave. El armamento no había sido capturado. Los camiones del grupo de carga estaban inutilizados o retirándose vacíos. A partir de la 1:30 de la madrugada comenzaron a llegar refuerzos. Efectivos militares provenientes de otras unidades, junto a personal que se encontraba de Franco, ingresaron al cuartel y reforzaron la defensa. Con el cerco cerrándose y el factor sorpresa completamente perdido, la conducción del ERP tomó una decisión inevitable: ordenó la retirada. La dispersión se realizó en distintos sentidos, aprovechando la oscuridad y la confusión de la noche. La mayoría de los atacantes logró huir sin ser capturada en el momento. Sin embargo, el balance inmediato del ataque era contundente. El Ejército Revolucionario del Pueblo no había logrado ninguno de sus objetivos militares, no se había apoderado de armas, no había tomado el control del cuartel, había sufrido bajas y había dejado al descubierto los límites reales de su capacidad operativa frente a una institución organizada. El ejército argentino había resistido el ataque, había mantenido el control de la guarnición y había defendido una instalación estratégica del Estado Nacional, pero el costo humano había sido alto. Un soldado conscripto asesinado en su puesto de guardia, un jefe militar muerto defendiendo su unidad,
una mujer asesinada tras ser tomada como rehén y un oficial secuestrado cuyo destino aún estaba por definirse. El ataque había fracasado militarmente, pero sus consecuencias recién comenzaban. El ataque a la guarnición de Azul no terminó con la retirada de los atacantes. Una de sus consecuencias más graves se prolongó durante meses. El teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal había sido secuestrado y trasladado fuera del cuartel. Comenzaba para él un cautiverio clandestino en las denominadas cárceles del pueblo, bajo control del Ejército Revolucionario del Pueblo. Durante casi 10 meses permaneció privado de su libertad, aislado, utilizado como instrumento de presión. El 19 de noviembre de 1974, mientras era trasladado oculto en un vehículo, el grupo que lo custodiaba fue interceptado por un control policial. Antes de ser capturado, el teniente coronel Ibarzábal fue ejecutado. Fue asesinado estando indefenso. Su muerte confirmó lo que ya había quedado claro en Azul. El terrorismo armado no respetaba límites, leyes ni la vida humana. El impacto del ataque fue inmediato a nivel nacional. La agresión directa contra una guarnición del ejército argentino, en plena vigencia del orden constitucional, generó una respuesta institucional del Estado. Desde la presidencia se condenó el accionar terrorista y se impulsaron medidas para reforzar la lucha contra estas organizaciones. No se trató de una disputa partidaria, se trató de la defensa del Estado, de sus instituciones y del orden legal. El ataque a Azul marcó un punto de inflexión. Dejó en evidencia que el terrorismo armado había elegido enfrentar abiertamente a la nación y que ese desafío tendría consecuencias. El ataque a la guarnición militar de Azul no fue un episodio aislado, fue una agresión directa contra el Estado argentino, sus instituciones y su gente. No fue una lucha heroica, no fue una gesta popular, fue terrorismo. Un terrorismo que asesinó a un soldado en su puesto de guardia, que mató a un jefe militar defendiendo su unidad, que tomó civiles como rehenes, que asesinó a una mujer indefensa delante de sus hijos y que secuestró y ejecutó a un oficial del ejército. Nada de eso puede ser relativizado, nada de eso puede ser justificado. Las Fuerzas Armadas, como institución del Estado Nacional, fueron creadas para defender a la nación, su soberanía y su orden constitucional. Atacarlas es atacar a la patria misma. Recordar lo ocurrido en Azul no es abrir viejas heridas, es asumir la historia con responsabilidad, es honrar a las víctimas y es reafirmar un principio básico. La violencia terrorista nunca puede ser un camino legítimo, porque sin respeto por la vida, sin respeto por las instituciones y sin respeto por la patria, no hay futuro posible.